hemos visto cómo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le ha caído la careta. Él siempre ha sostenido una condición de ser provida. Sin embargo, ya venía dando algunos destellos de ser un lobo disfrazado con piel de cordero. Ya originalmente, acordate en los Juegos Olímpicos de la Juventud, cómo él, bajo su gobierno, se manchó el himno nacional argentino con un pañuelo verde. Es un verdadero insulto, una insignia patria. Hemos visto cómo en los últimos 5 años, bajo los regímenes protocolares que tienen de aborto, ya tienen su placar más de 15.000 bebés asesinados, y este tipo mira para otro lado. Y parece que no conforme con eso, ahora fue por más. No está muy claro qué es lo que lo motivó a no vetar esta adhesión sanguinaria a este protocolo de muerte, que ya sabemos que es totalmente anticonstitucional. No me extrañaría que, al igual como ocurre en los países de Norteamérica, ya hemos visto, y invito a tu audiencia a que se metan a que googleen simplemente cómo la YPF financió las campañas políticas de Barack Obama, $1.200.000, cómo puso $20 millones en la campaña política de Hillary Clinton, en la cual finalmente terminó perdiendo. Hasta incluso Hillary hace un cierre de campaña en una clínica de una YPF. Uno de los cierres, creo que fue en Filadelfia, lo hizo dentro de una clínica de estas. Entonces no me extrañaría que a este caballero le hayan prometido o haya hecho o haga todo esto buscando algún beneficio de apoyo para su campaña presidencial en miras del 2023. Lo que pasa es que estos tipos son pérfidos, el abortismo es pérfido y es como el escorpión, finalmente te va a terminar lastimando, como hace el escorpión con la cola, con lo cual yo creo que tarde o temprano se van a tomar una sopa de su propio chocolate. Y por supuesto, a mi humilde entender, también ha acabado su fosa política, porque perdió, a mi entender, una gran oportunidad de ponerse al frente de la multitudinaria ola celeste, que estoy seguro que lo hubiese catapultado o le hubiese dado un empujón muy importante en miras a lo que se viene para el año 2023, porque no hay ninguna duda que este gobierno va a ser un recontrafiasco, ya lo estamos viendo. Entonces veo muy poco probable que este gobierno sea reelegido, porque es un desastre por donde se lo mire. Entonces va a surgir, creo yo, alguna cosa alternativa. La alternativa es él. Hoy, no sé si es un operativo de prensa, pero hoy vimos en el diario La Nación cómo lo ponen a él como uno de los políticos de mejor imagen del momento. No sé si es una nota pagada, si es, viste, estos tipos no tienen escrúpulos. Llama enormemente la atención que esta nota haya salido un día después que este hombre se haya negado a vetar, con lo cual huele más a un operativo de prensa. También llama enormemente la atención que un día después, digamos, que este hombre se decide a no vetar, haya salido, digamos, se haya negociado el préstamo, digamos, el arreglo con los acreedores con los acreedores de la deuda. Es decir, hay muchas cosas que huelen a pescado podrido. Pero bueno, un posible ganador, a ver, por supuesto, posibles ganadores de esta actitud de Larreta. Yo creo que Larreta es el principal perdedor. Los principales ganadores definitivamente son Cristina y Alberto. Yo creo que los tipos se deben estar cagando de risa, como han manipulado a este hombre. Y el tipo ha quedado como un bobo, incluso ante su propia familia. Todos hemos sido testigos, como su esposa publicó en las redes sociales su condena a la adhesión al protocolo de aborto. Sin embargo, el marido, lejos de ser condescendiente con su propia esposa, fue por más y no vetó toda esta basura. Y posiblemente otro ganador de esta decisión de Larreta podría llegar a ser Gómez Centurión. ¿Por qué? Porque yo creo que va a haber un éxodo importante de votantes de Larreta hacia gente como Centurión, o Cynthia Houghton, no sé cómo se armará eso en el 2023, pero es la gente que yo creo que va a capitalizar más, porque es la gente que definitivamente, o la única, diría yo, que pareciera ser
el único movimiento que defiende valores, que defiende la familia, que defiende, digamos, un poco lo que siempre ha caracterizado a nuestra patria, que es una sociedad de amigos, una sociedad de familia, una sociedad de asados, de fútbol, de deporte, de amistades, y nunca una sociedad de muerte. Entonces yo creo que por ahí, en ese sentido, es muy probable que Gómez Centurión capitalice esto. Sin duda, insisto, el principal damnificado va a ser Larreta. Ahora, hoy hemos visto cómo ha publicado un anexo a su toma de decisiones. En el anexo deja entrever groseramente para llevar a casa prácticamente aborto libre en la Ciudad de Buenos Aires hasta la semana 24 y después de la 24 semana, de la semana 24, en casos vamos a decir, de urgencia vital para la salud de la madre. Sabemos que esto, por supuesto, no son leyes, sino son adhesiones a protocolos. Sabemos que esto en la práctica tampoco se termina respetando, pero al final del día se permite abortar hasta un minuto antes de nacer, porque tampoco está especificado quién determina lo que es una urgencia para esa madre. En segundo lugar, pone condiciones a la objeción de conciencia institucional. Antes la avasallaba completamente, ahora permite que las instituciones confesionales puedan inscribirse en un listado de instituciones objetoras de conciencia, y lo que estamos viendo que esas instituciones se van a terminar transformando en partícipes necesarios, porque cuando viene una mujer a abortar, esas instituciones le tienen que garantizar un sistema de derivación. Ese sistema de derivación también participa la salud pública, pero esto es un engaño a pichanga. No hay ninguna aclaración en cuanto a que esas instituciones pueden redireccionar o pueden ayudar o pueden bien aconsejar. Sí lo hace más adelante, que esas madres pueden tener alguna suerte de consejería, pero eso tampoco está claro quién lo va a instrumentar, cómo se va a instrumentar. No tienen el sistema para hacerlo, no tienen el personal para hacerlo, y en la práctica las instituciones públicas de medicina están pero tan desbordadas, que al final del día, señora, venga, pase por acá, le damos la pastilla, o venga que le cepillamos al chico y buenas tardes, mucho gusto. Ellos hacen ahí una salvedad, que el aborto hasta la semana 12 o 14, mira, justo acá lo estaba leyendo, que hasta la semana 2, a ver, ¿es la 12 o la 14? Que hasta la semana 14 esto se hace en forma periférica, es decir, digamos, se podría hacer en los centros ambulatorios con pastillas, y a partir de la semana 14 hay que hacerlo en un ámbito de segundo nivel de atención o un nivel hospitalario. Esto también en la práctica es una completa fantochada. ¿Por qué? Porque en los lugares periféricos por lo menos hay que hacer una ecografía, y las salas de primeros auxilios, las salas de atención primaria, los CEMACs o como le quieran llamarles, no tienen ecógrafos, no tienen disponibilidad de cuestiones para hacer imágenes. Entonces, si a esa chica le dan el misoprostol, la mandan a la casa, empieza a sangrar, nadie sabe si tiene restos de bebés adentro, porque no le van a hacer una ecografía o se la van a hacer tardíamente. Esto va a dar lugar a infecciones, va a dar lugar a complicaciones, como ya ha declarado el secretario de Salud de la Ciudad de Rosario, Leonardo Caruana, en el año 2017, donde él manifiesta que el 30% de los abortos que se hacen con misoprostol terminan con una internación. Entonces, yo creo que esto va a traer más descalabro, más sufrimiento, más complicaciones, de las que ya tenemos un sistema de salud devastado, desbordado. Es un Titanic que ya es un barco que está lleno de agujeros, y lo único que hacen es hacerle un agujero más y más grande de los agujeros que tienen. Es cuestión, lamentablemente, digamos, el tiempo nos dará la razón. Ya en el año 2018, en el Senado, ya habíamos denunciado el descalabro de que era la salud pública en caso que se legalizara el embarazo. Tuvimos necesidad de tener una pandemia para entender lo que era una emergencia de salud pública, y ahora estamos viendo, lógicamente, las consecuencias. Es decir, ese descalabro que vimos que había salud pública, hoy se está confirmando. Entonces, agregarle a esto encima la adhesión a un protocolo anticonstitucional de muerte, que, insisto,
prácticamente permite el aborto libre hasta la semana 24 y hasta un minuto antes de nacer, con una situación así de urgencia o pseudo urgencia que nadie sabe quién la va a determinar. Yo te diría que es de las catástrofes sociales, sino la peor catástrofe social que le toca vivir a la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto de cara a lo que se vendrá en cuanto a la idea original de este gobierno de legitimar la muerte de argentinos en manos de argentinos con una verdadera legalización y con una adhesión a un negocio billonario de estos intereses buitres que pretenden ganar dinero a expensas de las madres que sufren y de niños argentinos muertos. Oración. Excelentísimo, como siempre, doctor. Yo recuerdo haberlo conocido a usted cuando estuvo en el Senado, justamente exponiendo y dando esta lucha por los inocentes. Y en ese punto iba tomando nota de lo que bien decía. Yo quizás podría entender, porque hoy tuve justamente un un intento de diálogo, claramente que para sorpresa de nadie, la gente del PRO no se anima a debatir, con una diputada que dice ser pro vida, pero que está dentro del equipo justamente de Horacio Rodríguez Larreta. Yo podría entender que no haya vetado el protocolo, siendo que de 60 votos, 50 fueron favorables, entonces claramente que uno diría sería una pérdida de tiempo vetarlo para que vuelva a la Cámara y de la Cámara ya salga ratificado. Lo que no pueden discutir la gente que dice ser pro vida y está dentro de este equipo de Cambiemos son los acuerdos que justamente el propio Rodríguez Larreta, que justamente ha estado hace años al frente de Cava, ha pactado y ha negociado, tiene convenios tanto con Casa Fusa como con Fundación Huésped. Insisto, yo entiendo que un pro vida dentro del PRO diga que era innecesario el veto porque no tenían la mayoría legislativa para dar vuelta justamente la elección. Lo que no pueden hacer es desconocer los convenios que tiene Larreta con Casa Fusa y Fundación Huésped. Basta que vean que ya en la época de Macri, tanto a nivel nacional, provincial y de Ciudad de Buenos Aires, donde justamente era oficialismo, Cambiemos, fue cuando se terminan de sellar los pactos con Fundación Huésped, que es la principal filial que posee la IPPF en Argentina. De hecho, a tal punto que no están inmersos solo en el Ministerio de Salud, está inmersa Fundación Huésped y Casa Fusa en el Ministerio de Educación. Digo esto para que entendamos y sepamos separar las aguas. No se puede servir a dos señores, no se puede ser pro vida dentro de un espacio político que abiertamente está negociando con la sangre de los argentinos. Antes de pasar a una serie de preguntas más vinculadas a lo personal y a la lucha pro vida, me gustaría saber, doctor, en su visión política, ¿qué futuro depara para la Argentina a partir de este punto? Porque claramente es un punto de inflexión lo que ha sucedido con esta profundización del protocolo, con Fundación Huésped en Argentina. ¿Qué va a suceder en materia de salud y en materia de educación teniendo esta filial manejando la política interna de nuestro país? Sí, lamentablemente, a ver, un poco con lo que, antes de contestarte esto, en línea con lo que me mencionaba recién, lamentablemente yo también he visto en algunos grupos pro vida que les interesaba cuidar más a la reta que cuidar las dos vidas. Y esto, por supuesto, genera un poco de preocupación, porque esta ambivalencia afectiva, si vos querés, también los pone en una situación en la cual la gente les pierde aprecio y les pierde consideración. Pero bueno, lamentablemente sabemos que, como alguien dijo alguna vez, para estos tipos la política es una cosa y la defensa de la vida es otra. Y por supuesto acá uno en algún momento tiene que decidir qué pone por encima de qué. Entonces, hemos visto que para mucha gente la política está por encima de la defensa de la vida, lo cual realmente genera tristeza y preocupación. Ahora, dicho esto, digamos, esta adhesión a este protocolo, de la misma forma, y acá lo relaciono con lo que recién mencionabas de haber entregado a la Fundación Huésped el adoctrinamiento de género, el adoctrinamiento degenerado en las escuelas. Acordate que en aquel momento se hizo entre gallos y medianoche,
cuando se hizo el convenio del ministro de Educación, de Macri. Y acá pasó algo exactamente parecido en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se aprovechó una situación anómala, se aprovechó una situación totalmente atípica, se hizo entre gallos y medianoche, absolutamente, con gente, con votación no presencial, se hizo en una situación en la cual la gente estaba encerrada en sus casas. Entonces, esta gente, lógicamente, lo ha hecho con total premeditación y alevosía. El solo hecho de haber tomado esta adhesión a este protocolo en una situación totalmente anómala, ya de por sí amerita que es totalmente inválida. Sin embargo, lo que estamos viendo, también con suma preocupación, es que esta gente está anteponiendo los protocolos por sobre la Constitución Nacional. Sabemos que los ministerios no tienen la potestad de dictar leyes, como tampoco lo tiene el máximo, la Corte Suprema de Justicia, cuando se apela al fallo FAL. Entonces, la incoherencia que habla Larreta en su comunicado del día del 3 de agosto, en la cual él dice que él respeta los tres poderes y por el otro lado cita al fallo FAL como para justificar el aborto, no hace otra cosa más que contraindicar, de contradecirse. Es decir, a ver, si respetás los poderes, no podés respetar el fallo FAL, porque el fallo FAL es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, falla para casos puntuales, se falló para un hecho que ya había sido consumado y que ahora muchos de los miembros de la Corte que participaban en el fallo FAL tampoco participan. Sabemos que en la Argentina los fallos de la Corte no generan jurisprudencia para casos similares posteriores, sino son para casos puntuales. Entonces, apelar al fallo FAL para justificar, para legitimar la muerte de argentinos en manos de argentinos, en realidad es algo totalmente inconstitucional y avasalla justamente el respeto a los tres poderes, sabiendo que en la Argentina las leyes las dicta el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. Lo mismo pasa con los ministerios. Los ministerios, cuando el Ministerio de Salud pretende o saca este protocolo, lógicamente, insisto, los ministerios no pueden dictar leyes, avasallan las autonomías provinciales porque las provincias tienen la potestad de regular sus propias medidas tanto en salud como educación. Entonces, esto también es ilegal. Ahora, en la escalafón, vamos a decir, legal de nuestro país, están primero los convenios y los tratados internacionales, luego viene la Constitución Nacional y luego pueden venir protocolos o dictámenes o lo que fuera. Ahora, acá, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires básicamente ningunearon lo que habían dictaminado los legisladores nacionales en el año 2018 y pusieron este protocolo por encima de la Constitución Nacional. Entonces, insisto, cuando Larreta dice yo respeto los tres poderes, no está respetando absolutamente nada. Por otro lado, él dictamina una suerte de engaña pichanga con un plan de adopción, un plan de acompañamiento. Entonces, los planes de adopción son incompatibles con los planes de aborto. O apoyás el aborto o apoyás el acompañamiento y la adopción. No se puede satisfacer a Dios y al diablo. Entonces vuelven a engañar a la población. Él antes de las elecciones había hecho toda clase de promesas, incluso a la gente que tiene el 0800, que hace acompañamiento a la mujer vulnerable, a la madre vulnerable, le ha prometido toda clase de apoyos, difusión, etcétera, desde antes de las elecciones, y luego de las elecciones nunca más les dio ningún tipo de acompañamiento, de apoyo, de ayuda. Entonces, realmente esto ratifica que estos políticos son una manga de mentirosos. Ahora, como vos bien decís, la presencia de una sucursal de la IPPF en la Argentina, como es Casa FUSA, también genera preocupación. Sabemos la enorme cantidad de dinero que recibe FUSA de parte de la IPPF, al igual que la Fundación Huésped, y esto ni más ni menos lo que hace, estos tipos están agazapados a la espera del colapso sanitario de la salud pública argentina, justamente para ellos ser los beneficiados, atajar todos estos casos y ser ellos los que van a lucrar con los abortos y hacer de esto un negocio millonario. Por supuesto, ya hemos visto en la celebración del año pasado que hizo la Fundación Huésped, cómo han desfilado toda clase de políticos, personalidades. O sea que la red de tranza y la red de corrupción es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Imagínate que vos el día de mañana querés hacer un evento solidario
lo que te cuesta conseguir un político que te dé tu apoyo. Sin embargo, en la celebración, creo que fue de los 30 años de la Fundación Huésped, empezaron a desfilar toda clase de personalidades, lo cual claramente habla de un conflicto de interés de todos estos tipos con estas instituciones abortistas. Esto genera mucha preocupación. Ahora, si nosotros no nos manifestamos, si nosotros seguimos callados, si nosotros seguimos mirando para otro lado, bueno, vamos a terminar lamentablemente, en una situación, yo diría, catastrófica. Por supuesto, por lejos, el aborto constituye la peor catástrofe social y humana que le puede ocurrir a nuestro país. Recordando también que la Argentina es un país tremendamente rico y peligrosamente despoblado, como decía el querido profesor, el doctor Abel Albino. Un gran profesor y un gran profesional, Albino, que fue muy destratado ya desde la época de Cambiemos. Hay que tener memoria completa, porque ahora se presenta Cambiemos como una suerte de oposición y parece que la gente pierde el eje en forma muy rápida. Recordemos que Cambiemos llega al poder con una serie de campañas y promesas que pasaron los meses, lejos de generar un cambio, fue una profundización del modelo, al menos en cuestiones de progresismo lo fue abiertamente, y acá está el gran peligro del cual siempre insistimos. Hace poco yo cuando hice una crítica a una diputada de Cambiemos que era Brenda Austin y yo la invité a debatir públicamente, claramente que como soy un don nadie, yo entiendo que no va a aceptar un debate conmigo. Yo decía, el peligro de estas diputadas es que si uno ve el kirchnerismo, es tan obscena la forma en la que expropian una empresa que uno al menos sabe que está al frente de un partido comunista y lo que se puede esperar. El riesgo de esta gente es la sutileza de Cambiemos, que están literalmente expropiando a nuestros hijos. Brenda Austin dice, los hijos no son propiedad de los padres. Los hijos en realidad son sujetos de derecho. ¿Y quién hace el derecho si no son los políticos? Porque ellos no hablan del derecho natural como lo podríamos entender nosotros. Para ellos el derecho es la construcción de la ley positiva que dictan los políticos. El niño entonces es un sujeto, un ser atado, manipulado, enredado, por lo que los políticos han definido como lo que es legal o ilegal. Y ahí está el riesgo de que muchos se quejan de la estatización de Vicentín, pero están muy dormidos cuando se está estatizando la educación y la libertad de las futuras generaciones, que viene a colación de los convenios celebrados con Fundación Huésped. En este punto también, ya que estamos hablando un poco de política, pregunta a la doctora Márquez, Elizabeth Márquez, con quien tuvimos el agrado de estar analizando hace poco el fallo FAL, así como usted ve que los políticos que han enarbolado las banderas celestes estos tiempos se van a ver como beneficiados por el descontento de cierto sector dentro del PRO ante esto, ella pregunta si usted considera que en efecto va a terminar afectando o la pérdida del poder político del PRO dentro de Cava, o cree que la gente lo va a seguir votando y sosteniendo en el poder como si nada hubiese pasado. Bueno, a ver, un saludo grande a Elizabeth, si está por ahí, que es una genia, me encanta, la adoro, Elizabeth. Es muy difícil darte una respuesta porque la Argentina en ese sentido es un país tan cambiante, tan inestable, que acá puede pasar cualquier cosa. Y siempre hago el ejemplo, acordate cuando Aznar era número puesto para ser reelecto y vino el lamentable episodio de 11M en Atocha y todos esos atentados, y de un día para el otro Rodríguez Zapatero se encontró en el poder sin estar preparado para ello. O sea, la Argentina puede pasar absolutamente cualquier cosa. Yo creo definitivamente que Larreta va a ver su... a ver, no, Larreta no tiene posibilidad de ser reelecto en Cava. Hay que ver qué candidatos sacan ellos y va a depender mucho del candidato. Pero definitivamente yo creo que va a perder muchos adeptos. Dependiendo quién sea el candidato, muchos hablan que Larreta le tiene mucho miedo, mucho respeto, miedo, llámenlo como quieran, a este chico Lustó. Yo creo que si el candidato vamos a decir, del PRO, de Cambiemos, como le quieran llamar, es este chico Lustó, a mí me parece que no va a llegar a buen puerto.
pero es muy difícil hacer futurología en nuestro país. Lo que sí creo, el mensaje acá para llevar a casa es, yo creo que Larreta, esta decisión, con esta decisión ha cavado su propia fosa en miras a lo que a él más le interesa, que es la banda presidencial en el 2023. Y me parece que esta decisión de enarbolar la bandera verde, instalar la cultura de la muerte en nuestro país, lo va a hacer correr el mismo destino que han sufrido sus antecesores. Con respecto a lo que mencionabas de la estructura política y de las decisiones políticas de los partidos previos, coincido plenamente contigo, digamos, en el sentido que al final del día, ¿qué es lo que uno prefiere? Uno prefiere, a ver, ¿qué es peor? Lo que uno siempre dice, ¿el policía que roba o el ladrón que roba? ¿Qué es peor? ¿El genocida que en toda su campaña dice, flaco, yo te voy a meter el aborto como sea? ¿O el que se dice protector de la vida o respetar la vida de la concepción, que de pronto se dispara con este tipo de decisiones de legitimar la muerte de argentinos en manos de argentinos? Entonces creo que la respuesta es clarísima. Y en ese sentido no hay ningún tipo de lugar a dudas. Sabemos que estos tipos son pérfidos por naturaleza. Sabemos que a estos tipos no les importa absolutamente nada más que su autoperpetuación en situaciones de poder y el dinero, no tienen otro lenguaje, no tienen escrúpulos. Realmente han demostrado ser una patraña. Por eso la única esperanza que tenemos es en aquellos candidatos que por lo menos defienden la vida, defienden los valores, defienden las virtudes de los argentinos. Ay, con respecto a lo que mencionabas de esa política con quien hablabas, esa diputada, no sé quién era, a ver, si los niños, como ella dice, son verdaderamente sujetos de derecho, habría que recordarle, habría que hacerle leer la Constitución, que para la Argentina se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, si quiere que los niños sean sujetos de derecho, bueno, muy bien. La justicia social empieza en la concepción. ¿Desde cuándo? Desde que la Constitución Nacional aclara que ese niño desde la concepción. Ahora, cuando vos vas a los países abortistas y cuando ves Francia, España, digamos, lo que hacen justamente cuando salen estos temas, por ejemplo, entre los franceses, el abortismo te enrostra. Ah, no, como esto está en la Constitución, hay que respetar la Constitución. Pero cuando lo que ellos quieren no está en la Constitución, ellos ven la forma de avasallar la Carta Magna. Entonces, estos tipos son muy pícaros para dar vuelta a las cosas y realmente para construir un relato. Y si no es así, a ver, ¿dónde estuvo la Fundación Huésped? ¿Dónde estuvo Casa Fusa ayudando en este momento de crisis? ¿Dónde estuvo el ultranazo feminismo ayudando en este momento de crisis? ¿Dónde estuvo el ultranazo feminismo cuando del Poder Ejecutivo se mandaron violadores a sus domicilios y estas tipas miraban para otro lado? Entonces, yo creo que lo importante es que la gente, los jóvenes, aprendan a tener un espíritu crítico, que no se deje vender pescado podrido. Ni vos ni yo le vamos a decir cómo ni qué es lo que tienen que pensar, pero que sí desarrollen el espíritu crítico y que no se embarquen en los que le venden los medios hegemónicos, Clarín, La Nación, etcétera.